Bueno, ¿qué tal? Espero que estén bien. Muchas gracias por esta oportunidad para hacer esta presentación. Espero sea de su agrado. Y es un poco de la experiencia que he tenido en los proyectos, lo que he enfrentado, algo de empezar a hablar un poco de lo que estoy haciendo. Yo empecé actualmente llevo casi un poco más de 2 años como directora de proyectos, como arquitecta, casi 10 años de experiencia. Y bueno, he trabajado en la construcción, en la parte de proyectos, en la parte de despachos de arquitectura. Y como mencionaba, pues la profesión que tengo de base es arquitectura, pero realmente me he involucrado en proyectos de transporte que han modificado todo esto a que sea como una especie de, a veces me dicen ingeniera y a veces al inicio me afectaba y luego ya es igual. Bueno, CENER es una empresa que es internacional, es de origen español, tiene 4 áreas principales en las que está dividido la empresa, es aeroespacial, infraestructura de transporte, energía de procesos y naval. En la parte de naval fue cuando comenzó todo en CENER. Actualmente tienen un programa que es como el abuelo de BIM, que se llama FORAN, y el año pasado cumplió 50 años de antigüedad. Pero en proyectos de infraestructura es bastante interesante toda su experiencia porque tiene proyectos de energía, transporte, carreteras, tiene varias áreas que abarcan y diferentes especialidades que al mismo tiempo se terminan complementando. ¿Por qué? Porque al abordar, por ejemplo, nuevos proyectos como los estadios que requieren ciertos materiales que sean ligeros para las cubiertas, pues aeroespacial entra a solucionar algunas cuestiones de los materiales. Pero hablando ahora de nuestro tema de las ciudades, vamos a enfocarnos sobre todo en la parte del transporte. Ha acumulado más de 17,000 kilómetros de proyectos de transporte y 71 sistemas, siendo el último sistema de transporte o de tren, el Tren Maya. Bueno, en movilidad e infraestructura, creo que hay un problema. ¿Me pueden regresar una? No, para atrás. Ajá, ahí. Bueno, es un poco de lo que las otras charlas se han comentado. ¿Es una antes? Que es en sí del problema que hay de la gran urbanización que se presenta en todo el mundo. Se habla del 70% que actualmente ya está en algunas ciudades y hay una diferencia. Lo que quería mostrarles era una gráfica anterior porque se muestra una diferencia que hay en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados. En los países desarrollados se va a llegar a un 88% en 30 años. En los países en vías de desarrollo llegamos a un 68% de desarrollo, crecimiento de la urbanización. Esto que ven en esta fotografía pareciera de los edificios que estaban construyendo de las ciudades que construyen en 2 semanas en China, pero resulta que esto es en la Ciudad de México, esto es en un famoso desarrollo que se llama Nuevo Polanco, que son torres de 500, 600 departamentos de 60 metros cuadrados, la idea que traen de la ciudad compacta. Entonces, con este crecimiento de población podemos ver claramente que hay un déficit de proyectos de infraestructura. En la parte de México tenemos una inversión de 522 billones, pero hay un déficit de 1.1 trillones de inversión en infraestructura. Entonces, ¿en qué se va? O sea, ¿qué proyectos de infraestructura se estaban buscando? Pues en México se han hecho análisis de qué es lo que falta contra el PIB que gana la gente, contra lo que necesita, contra lo que se desarrolla, y los 3 proyectos principales son carreteras, ferrocarriles y electricidad, que se relacionan un poco a las necesidades, eso que veían desde prepa de la famosa pirámide de Maslow,
de qué necesitas: agua, comida, energía, la gestión de los residuos. Y ahora en la actualidad es el tema de la economía, la cultura, la movilidad y la habitabilidad. Hablando de movilidad, esta movilidad son 3 bases que tiene todo el tema de movilidad. La parte de los estándares, donde tenemos Building Smart. Déjenme checarse aquí. ¿O no? Bueno, está Building Smart, que en la parte es una organización internacional para gestionar toda la parte de BIM, GIS y un poco en la parte tecnológica. El Project Management Institute, que es un organismo también que estandariza y gestiona las lecciones aprendidas de muchos proyectos para mejorar la administración de proyectos. ¿Y por qué la administración de proyectos? Porque si ustedes ven el clásico círculo del ciclo de vida de un proyecto, cuenta con la palabra administración de la información, planificación, decisiones de negocio, desarrollo de negocio, que muchas veces el proyecto se está desarrollando y ya están los ingenieros decidiendo qué es lo que van a hacer, cuál es la mejor opción, y muchas veces esa opción es administrativa, es política. Entonces, realmente todo se empieza a involucrar, no es nada más que sea 100% tecnológico, 100% tecnócrata, o sea, es una mezcla que se tiene que hacer. En la parte de tecnología, CENER se denomina BIMmate, que es como dar mejor valor de BIM, mejorar la productividad, mejorar la competitividad, la transparencia, y la parte de qué es lo que viene, la tecnología 4.0, las nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque todo viene ahora a ser proyectos de inteligencia, el Big Data, el Internet of Things, los bots, los nanobots. ¿Qué es? Tener la información en el instante. La previsión es en cuanto a que la realidad aumentada, la simulación, las máquinas inteligentes, es decir, predecir qué es lo que se está haciendo o qué es lo que es la tendencia que va a tener el mercado, la tendencia que tiene la gente, las necesidades que va a tener, y la interacción, la oficina virtual, la inteligencia colectiva, el e-learning. Pero ¿qué pasa con todo esto de interacción? Pues que cambia totalmente la forma en la que la gente trabaja, la gente estudia, la gente vive, porque antes la mejor inversión que tenías era invertir en bienes inmuebles, porque era estable, era fijo, y la mejor posición era cerca a lo mejor de la escuela o a lo mejor cerca del centro comercial. Al cambiarse esta interacción, cambia todo eso. Toda la parte de desarrollo inmobiliario, de bancos, de todo este tema, va a tener un cambio sustancial, la famosa disrupción, en los próximos 5 años, 10 años, exagerando. Y el tercer punto, esto es muy importante, la plataforma de servicios de movilidad. La plataforma de servicios de movilidad, el hecho de que ustedes puedan pedir un Cabify, un Uber, un Predecir, hacer check-in antes del aeropuerto, todo eso genera una nube de puntos que se tiene que aprovechar y que muchas empresas lo están aprovechando. Coca-Cola lo aprovecha para ubicar sus Oxxos, porque muchas veces nos decimos, oye, aquí hay un Oxxo y de la otra contraesquina de la manzana hay otro. Pues FEMSA lo ha aplicado muy bien para hacer sus estudios de mercado, sus estudios de georreferenciación y localizar las necesidades, y que da abasto. 2 Oxxos en la misma manzana pueden darse abasto. Entonces, toda esta nube de información es muy nutritiva y es aprovecharla. Y otra parte importante de esta nube, de esta plataforma de servicios, es que realmente ayuda a democratizar la información, democratizar el acceso. Toda la gente, sea del nivel social que tenga, ya tiene acceso a un teléfono, tiene acceso a internet y tienes el mismo acceso a Uber. Que la diferencia es que pueda pagarlo o no es otra cosa, pero tiene la misma empieza a democratizar algunas cuestiones, algunos servicios. Y el tercer pilar de esta movilidad, lo importante es la gobernanza. La gobernanza es simplemente casi la claridad de gobierno. El control de la corrupción, los accionistas, el cumplimiento de contratos, la posición que tiene el gobierno ante la sociedad. Entonces, en el caso de México, para realizar proyectos se tiene que planear a largo plazo con el Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo políticas y guías interurbana,
Aquí en Guadalajara creo que no hay tanto tema, por ejemplo, en Tezapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, pero en otros estados es más complicado hacer esta relación entre ciudades. Okay. El aseguramiento de calidad, la preparación y el financiamiento de los proyectos, ya se tienen que intervenir con instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tiene que intervenir con proyectos específicos dentro de la Secretaría como el FONADIM para proyectos de infraestructura y bueno, otras instituciones de soporte como el SST, SENACE, que antiguamente es CFE, depende del tipo de proyecto, y CONAGUA. Entonces, estamos en un mundo donde hay nuevas necesidades, nuevos acercamientos, la complejidad que tienen los proyectos es mayor, la capacidad que se requiere y que se le exige a los proyectos es mucho mayor y todo tiene que estar alineado para el éxito. La estrategia, el diseño organizacional, la gestión de riesgos. De eso ahora vamos a hablar un poquito adelante. Entonces, teniendo todo este panorama de cómo están los proyectos, qué es lo que pide actualmente el mundo, hacia dónde va, pues cómo se abordan los proyectos actualmente. Entonces, existen metodologías, hablábamos de Building Smart, hablábamos de Project Management Institute, que son cosas que están probadas, que han estudiado que hay 5 etapas en un proyecto, inicio y planeación. Entonces, aquí no están descubriendo el hilo negro, están explicando lo que pasa en los proyectos y las experiencias, el cúmulo de experiencias que se ha hecho de lecciones aprendidas en proyectos que han determinado que hay 10 áreas de conocimiento, que es importante definir desde el inicio el alcance de un proyecto, el tiempo, la planeación, cosas que estamos viendo en las famosas 4D, 5D, 7D, etc. Entonces, la gestión de calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, las adquisiciones, todo esto son metodologías que realmente lo que están haciendo es prevenir que haya problemas y advertir, pero realmente estas metodologías no van tan dirigidas a gente que tiene 20 años de experiencia, porque eso ya lo aprendieron, entonces cuando lo vean es como un checklist de, sí, realmente va dirigida a la generación más joven, a ustedes, que están por ahí atrás en la escuela, va dirigido a la gente joven, inclúyeme, que no tenemos tanta experiencia, aunque yo diga que lleva 10 años, pues igual no tengo nada de experiencia de comparación de gente que lleva 30 años de experiencia en el medio, me da 3 vueltas, y son exponenciales realmente estas diferencias, pero te ayuda a prevenir cosas que vas a aprender con la experiencia y que puedes aprender un poco antes, puedes anticipar, puedes empezar a controlar. ¿Por qué? Porque los millennials tenemos una trampa. Cuando ustedes aprendieron el proyecto y les dijeron que son talentos y que tienen la tecnología y tienen todo, tienen esa habilidad, pero de eso a la aplicación de un proyecto hay un mundo de diferencia. Entonces, cuidado, porque cuando arrancan con su proyecto y les dicen, sean emprendedores, ustedes tienen la tecnología, tienen para hacer su empresa y tienen para desarrollar un sector donde no hay como tanta competencia, sí la hay, muchos están saliendo con mucha experiencia en manejar el software, pero a la aplicación de los proyectos tienen problemas muy graves. Que sepan modelar instalaciones, no quiere decir que sean un ingeniero de instalaciones que resuelva ese tipo de cuestiones que van a interferencias de instalaciones. Por lógica, ustedes van a decir, bueno, voy a tratar de conservar primero el aire acondicionado porque es más volumen y las bajadas de agua pluvial. Vale. Pero hay reglamentos dentro de las instalaciones que son diferentes. Entonces, me pasó que cuando llevaba como 5 años de experiencia en nuestros proyectos y demás, pues quise regresar un poco a la academia y ser como profesora asistente. Regresé, trabajé con algunos chicos como ayudando a una profesora que dábamos taller y les enfocaba mucho de, oigan, aprovechen que saben usar la tecnología, tal. Se graduaron 2 chicos y al año tuvieron un problema muy fuerte, demandas y demás, porque decidieron que sabían manejar el modelo muy bien y los demandaron. ¿Por qué? Porque no lograron y no estaban bien resueltas las interferencias. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Otros compañeros han hecho empresas, sus empresas duran 5 años, ¿por qué no saben gestionar a un equipo? Porque los equipos, lo que mencionábamos, las personas son importantes y se requiere mucho el apoyo
y el generar esa confianza en un equipo y se adquiere con experiencia o con lecciones aprendidas, ahora sí de aprender en cabeza ajena. Y bueno, los proyectos hoy en día, ¿qué hacen? Los proyectos hoy en día tienen varias fases previas a que realmente empiece un proyecto. Primero se tiene que habilitar un entorno propicio, o se hace un marco de políticas. Ver, depende de la tendencia del gobierno, qué es lo que quiere. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que hay una tendencia del gobierno a los proyectos de infraestructura, de sustentabilidad, etcétera. Un marco de política es una capacidad institucional pública. La presentación del financiamiento ya no es solamente el presupuesto gubernamental, se requiere una inversión privada, se requiere fondos, se requiere que un proyecto sea sustentable. Antes un proyecto podía ser factible socialmente y no ser factible económicamente. Ahora tiene que tener los tres: factible, social, económico, político. En cuanto a planeación, la infraestructura tiene que ser los gobiernos priorizan proyectos. Entonces, lo mismo que mencionábamos arriba. ¿Cuáles son los entornos del marco político? ¿Cuáles son lo que se busca? ¿Se está priorizando los hospitales o se está priorizando la movilidad? Todos son necesarios, pero siempre hay uno que va a tener una prioridad, desafortunadamente. Luego, la factibilidad, las revisiones, las aprobaciones de proyecto que tienen que pasar por Conagua, CFE, que hay la factibilidad de todos los servicios cuando se quiere poner ese proyecto. Todavía no empezamos con el proyecto, todo esto es previo. Y la comunicación de los proyectos, compromiso de los involucrados, que si es social, que si es aceptado, que si actualmente hasta si hay consulta, y algo que le llaman sound marking o market sound. O sea, es la comunicación del proyecto previo ahora sí a que arranque el proyecto. Y los proyectos ahora vienen como APPs, asociaciones público-privadas donde tienen un contrato de energía, tienen un contrato de procuración de la construcción, tienen un contrato del anteproyecto, del proyecto. O sea, tienen que hacer una gestión bastante fuerte de este tipo de proyectos. Hablábamos de que ya no son proyectos tan pequeños, son proyectos donde hay 1 trillón que se necesita en México al menos. Y en toda América y en todo el mundo estamos casi igual. Son proyectos muy complejos, son acuerdos de operación y mantenimiento, son acuerdos de ventas, son acuerdos de concesiones. Y, por si fuera poco, son nuevas tendencias. Está la tendencia del TOD, Transit Oriented Development. ¿Alguno ha escuchado de esto? Ahí hay uno. Ok. El Transit Oriented Development es el desarrollo inmobiliario alrededor del transporte. Un ingeniero en transporte a lo mejor diría que es imposible, o sea, que la demanda genera la necesidad del transporte, no el transporte genera la necesidad de demanda de desarrollo inmobiliario. Aquí se juega ese doble filo, algunos lo aman, otros lo odian. En Curitiba eso pasó, cambiaron por donde pasaba el BRT, cambiaron el uso de suelo y aumentando niveles para construir y condensar la ciudad. Aumentó la plusvalía, cambió el valor del suelo, hubo una famosa gentrificación en algunos puntos. Entonces, es un tema que se tiene que tratar con delicadeza porque también es un negocio. Y, bueno, la asignación de riesgos en contratos de asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Por cómo se financian los proyectos actualmente. El Banco Mundial trae la idea de que las Afores pueden financiar proyectos. Y eso, la verdad, en el mundo ideal es maravilloso, porque tienen un concepto en el que se convierten billones en trillones, es decir, que hay fondos con que financiar la infraestructura y que se recupera. Lo que no han considerado era la gobernanza. Si el gobierno es corrupto, si un gobierno termina triplicando el valor de su proyecto, pues la inversión, la rentabilidad que tenía el proyecto, pues se va. Y entonces, pues nuestros afores se van. Entonces, es como algo delicado. Idealmente es muy bueno, pero se necesita gobernanza. Y lo que mencionaban, complementar un poquito, a quien le interesa el rollo tecnológico se llama Skylar Tibbits, un científico, robótico, arquitecto, cosa extraña, del MIT, que propone una cuarta dimensión de la famosa impresión 3D. Él propone la dimensión del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él estaba imprimiendo algunos temas, empezó a descubrir que cuando metía o mezclaba materiales en las capas que imprimía, se comportaba de diferente manera y podía controlar cómo hacía ese movimiento
el material. Entonces, no sé si ustedes han arrugado el papel que luego forra los popotes, que lo hacen como gusanito y luego le echan agua y se mueve, se retuerce. Bueno, pues ese mismo concepto él lo aplicó para desarrollar proyectos ahorita de autoensamblaje de las estaciones espaciales. Entonces ya no se requieren mecánicos que estén exponiéndose un poco ahí a que les caiga alguna basura espacial, sino que estos nuevos materiales se desdoblan, se despliegan y son materiales inteligentes. Y estudia la naturaleza para replicarse. O sea, no solamente está pensando aquí en lo que va a pasar y sus próximos 10 años. Él está pensando qué va a pasar cuando tenga que la gente vivir o pueda vivir en el espacio, cómo va a construir. Entonces se analiza cómo se comportan las termitas, programan nanorobots en ese modo de cómo trabajan, cómo construyen sus hábitats y cómo se podría construir en el espacio, que no fuesen humanos. Entonces, todo esto, el centro, está en la comunicación. Comunicación, todo es comunicación. Es hacer un equipo de trabajo fuerte, en generar interesados, quienes están involucrados en el proyecto, si tienen poder alto, si tienen un interés alto, cómo gestionarlos. Es lo que mencionaba un poco de la administración de proyectos, de las bases que ya te dicen cómo tienes que gestionar, qué tienes que estar mandándoles reporte constantemente. O sea, te dicen una serie de documentos que tienes que realizar con esas personas para que estén actualizadas y estén como que los que estás gestionando atentamente, si son cuestiones sociales, por ejemplo, hablaré muy rápido del Tren Maya. El Tren Maya tiene cuestiones sociales y ambientales, entonces tener mucho cuidado con ellos, son los primeros en la lista con los que hay que estar platicando. Y los que tienen menos interés o menos poder, pues realmente es nada más mantenerlos satisfechos. Que el proyecto cumpla con sus expectativas y ya. El liderazgo es técnico y social, entonces ya no es tanto del geniecillo que no es capaz de comunicarse. Es una mezcla, se tiene que abrirse un poco. Y los equipos multidisciplinarios. Lo que hablábamos de que la tecnología democratiza, pues sí. Y la doble filo de los millennials también. Si ustedes se dedican al BIM y solamente hacen BIM, tengan cuidado de no volverse unos delineantes o unos dibujantes más. El modelador que se da cuenta de las interferencias, que se da cuenta de los problemas que genera y tal, y lo comunica. Ahí es donde adquieren ustedes el poder, donde realmente es su talento. ¿Por qué? Porque la participación de los proyectos se requiere que la gente que detecte algo lo grite, lo cante, lo cacaree. Y la democratización es porque el director de proyecto, el director de la disciplina, pues toma en cuenta ya la decisión de la gente que está modelando. Ya no es simplemente el que delinea y se da cuenta de las cosas, sino que ya hay una mayor participación activa de todo el proyecto y de todo el equipo. Y algo importante dentro de esto es que dentro de esta participación y democratización es que puedes delegar autoridad, pero no puedes delegar responsabilidad. La responsabilidad se comparte. Eso me enseñó mi papá. Y bueno, dentro de todo esto, ya estábamos hablando un poco, se tiene que conocer también a profundidad la esencia de los proyectos que se están haciendo. En el caso de transporte del que hablábamos, hay guías de diseño que son fundamentales. La localización, algunos urbanistas por aquí me dirán, localización, todo es la clave. Hablábamos de que las nuevas tecnologías están dándole una movida a que era la localización, pero seguimos teniendo regulaciones internacionales, regulaciones locales e integración urbana. La experiencia del pasajero, lo más clave en los proyectos de transporte es el movimiento de las personas en la estación, la accesibilidad que tengan, la orientación que puedan encontrarse, los señalamientos, la tecnología para información al usuario, el confort y la atractividad, o la atracción. La operabilidad, el funcionamiento, la seguridad, la calidad, el poder identificar o el famoso identificarse con el sitio y el valor, los costos a lo largo de la vida del proyecto, el mantenimiento, catalizadores para regeneración, etc. Pero todo se centra en algún punto a las personas.
Las personas, garantizar su seguridad, garantizar su evacuación, garantizar su comodidad. Existen proyectos en todo el mundo de la empresa, existen proyectos, pero quería contarles un poco de un proyecto extranjero que nos sacara un poco de latitud y que nos mostrara cómo estamos un poco haciendo las cosas acá y cómo están haciendo las cosas en una oficina similar allá. Para el tren ligero de Abu Dhabi se diseñaron 3 líneas que conectan los sitios más representativos de la ciudad. Está proyectado para realizarse casi en unos 17, como en 14 años, 50 kilómetros, y conectar los centros de negocio con los centros urbanos, con los mercados, con las estaciones principales de transporte, con los entretenimientos de toda la ciudad. Procedimientos que hacemos muy similares. En la línea 1, este es un ejemplo de la operación donde tiene que haber cambios de vía, donde tiene que haber ciertos aparatos especiales de vía, y todo esto que genera pues una operación, una ruta, un número una frecuencia del transporte y una inserción urbana. Hasta el momento no les estoy contando nada diferente de lo que es en México, y estamos del otro lado en otra latitud y en un país muy diferente. ¿Cómo se hace la inserción urbana? ¿Cómo se hace la intervención de las secciones mínimas que requiere por seguridad este tranvía? ¿Cómo va a cambiar la dimensión que había de 6 carriles? Los que viven, creo que aquí el perif. Bueno, en las vialidades supertransitadas de 12 carriles, ¿cómo la van a volver a transformar a 7 carriles? La intervención que se requiere, cómo está, actualmente, una calle que ha ido creciendo, que los edificios se han ido desarrollando en altura, y cómo se va a transformar en una ciclovía, como un transporte más eficiente, más sustentable. Lo mismo, esta es una de las avenidas principales de Abu Dhabi. Las configuraciones iniciales para los primeros años, las configuraciones finales donde casi se dobla el tamaño del transporte, pero que desde el inicio tiene que estar configurada la infraestructura a esa demanda. Y las inspiraciones que hay. El skyline de Abu Dhabi con el frente del mar sirvió para hacer la identidad del lugar de las estaciones. Las dunas, para también hacer y también proteger un poco el peatón del tránsito de la calle y generar unos hitos. Vale. ¿Cómo se ve la misma intervención en la noche? Unos barcos típicos de la región, cómo ese patrón servía para representarlo dentro de los paraderos, y cómo estamos ahora. El tren México-Toluca se desarrolló exactamente en la misma parte de operación, muy similar a Abu Dhabi. Realmente no, la cuestión de que pasa una latitud a otra latitud ahora es mucho menor. Se mantiene el contexto de cada uno de los intereses que hay por mantener la cultura en Abu Dhabi, pero en este caso, en la Ciudad de México, ¿qué es lo que está pasando? Y veremos otro caso local. Entonces, el tren México-Toluca tiene un recorrido de 58 kilómetros, tiene 6 estaciones elevadas. El desarrollo del proyecto fue del 2014 al 2015 y actualmente está en construcción. ¿Se pueden poner el audio? Señores, prepárate. A ver. Empieza la acción, señores. Prepárate, estás a punto de descubrir el lado desconocido de Mega Construcciones. No sabemos qué podemos encontrar ahí al frente. Decir mega le queda corto. Felicidades, güey, ya acabaste tu primer túnel. Mega Construcciones, el tren interurbano México-Toluca.
En Megaconstrucciones las ciudades se están conectando. Solo por Discord. Sí, un proyecto de México es una megaconstrucción. Entonces, los proyectos que se están desarrollando empiezan a sonar. Este proyecto, como les mencionaba, son 58 kilómetros, 6 estaciones. El tren se desarrolló un poco con todas las tecnologías, diferentes software, Civil, Istram y demás, pero cómo es la metodología fue desarrollar, el estudiar cómo iba a pasar en algunos puntos del territorio, cómo era la topografía, cómo iba a ser el trazado, cómo el trazado se podía mejorar con el perfil topográfico, cómo se podía hacer la mejor solución en viaducto para evitar algunos temas del suelo, cómo se tenía que hacer una parte en túnel. En este caso había un túnel existente, y cómo se tenía que hacer un paso sobre el túnel existente y en la parte de geotecnia, cómo tenía que reforzar su suelo. Entonces, esto lo leyeron los ingenieros, lo analizaron, fue información que usaron para revisar, y uno de los problemas que empieza a tener la tecnología es que a veces el cerebro le gana, y la tecnología, por ejemplo, la más fácil, existen diferentes programas, pero dentro de los que más retiene recepción en gobierno y demás, es el Revit, porque es el que pueden manejar, pero el Revit no es tan fácil manejar una doble curvatura o un alabeo. Entonces se tiene que meter programas de Dynamo, de Grasshopper, herramientas de programar, y al final todo sale también de un cálculo a mano. El que sabe desarrollar, sabe estudiar bien qué sección y qué transformaciones necesita esa forma se alimenta un Excel, y ese Excel es leído por el Dynamo. Y al final ya se desarrolla el modelo que permite tener esa reproducción y esa doble curvatura, esa peralte, esa modificación en un modelo, y que esto ya se vaya para construcción, etc. La línea 3 del Metro de Guadalajara es el caso local. Las estaciones elevadas, las estaciones subterráneas, 18 estaciones. Hablábamos de que el otro es una megaconstrucción de 6 estaciones. Estos son 18. Talleres y cocheras. Entonces, el Metro de Guadalajara son 21 kilómetros, es relativamente corto, pero tiene muchísimas estaciones. Tiene 3 estaciones elevadas, tiene 10 edificios de mantenimiento, 5 subterráneas, intercambios, fue también un año de ingeniería, y después ya empezó la construcción en el 2012, pero entre 2012 y 2014. Y se espera que haya 250,000 pasajeros al día. Entonces, hablamos de un proyecto que cruza 3 ciudades, que conecta de norte a sur Guadalajara, o la zona metropolitana de Guadalajara, 17 kilómetros de viaducto. Entonces, la complejidad que hay por las instalaciones que hay, por otra línea que atraviesa, que tiene que irse más bajo, que provoca, porque por ejemplo la estación Catedral, ese perfil que ven es un poco cómo está la topografía y los obstáculos que va enfrentándose la línea, los más fuertes que son el túnel carretero de Avenida Hidalgo, la línea 2, el río entubado, todas estas cuestiones que se tienen que analizar para desarrollar el proyecto de transporte y desarrollar algunas estaciones que son políticamente contradictorias. Las estaciones tradicionales tienen apoyos verticales a cada 25 metros, tienen los locales técnicos, lo que genera una masividad de la estación mucho mayor que la que actualmente se tiene este proyecto. ¿Por qué? Porque lo que se planteó fue bajar todos los locales técnicos que deberían estar en vestíbulo, si no serían más grandes, eliminar la estructura que no se necesitara y dejar una especie de puente de 75 metros de claro que permitiese que la ciudad funcionara actualmente como está haciéndolo, sin que tuviese que hacer tanta desviación en el tráfico. Los cruces en los que están las estaciones serían mucho más conflictivos con una serie de columnitas abajo, como veíamos acá. Entonces, esta superestructura requirió que se hiciese una armadura que fuese autoportante y que permitiese hacer el vestíbulo. Definir el área técnica en una zona visible
disminuir el área técnica en una zona que fuese inferior a la estación y que permitiese continuar el viaducto, como la fibra óptica, todos los sistemas que pasan por el viaducto, que continuaran en la estación, pero por la parte inferior. Y esto generaba otra cuestión. La resolución del viaducto estaba resuelta, pero ¿cómo era la articulación que iban a tener para llegar a ese viaducto? Pues a través de unas pasarelas que requerían una conexión con digamos que el viaducto trae una inercia, una velocidad a la que trae el tren, una velocidad a la que está una inercia en la que está la estructura. Y se enfrenta a una fuerza perpendicular, por así decirlo, que son las pasarelas. Entonces, esa intersección generó que se buscara hacer estructuras, conexiones y demás, y generó la famosa caja negra. La caja negra tiene un vestíbulo superior, un vestíbulo inferior, dependiendo de la demanda de las estaciones y el origen destino de la. Estamos aquí hablando ya de otros temas de transporte en el que se mezcla una matriz origen-destino, que te hace que a veces tengas que subir el vestíbulo porque va a haber poca gente que cambie de andén, otras veces en la que tenga que estar inferior porque la demanda viene de un solo sentido o cambia demasiado de sentido. Entonces, empieza a hacer cambios de forma. El desarrollo de un proyecto mediante el BIM permitió que esto se pudiera construir en la velocidad a la que se construyó, o bueno, se está construyendo todavía. Entonces, podemos ver la estructura y la trayectoria de las instalaciones principales. El despiece de todos los elementos que forman una estación y cómo poco a poco se fue transformando de un render a la realidad en Arco de Zapopan. De un render en el que se planteó cómo iba a ser el espacio para el andén, cómo iba a ser la iluminación, cómo iba a ser la inserción urbana, cómo se fueron estilizando los perfiles para que fuese lo menos invasivo posible dentro de la estructura, los espacios que fuesen dignificar el transporte público, que fuesen sobrios, pero al mismo tiempo que fuesen de buena calidad. Estas son fotografías un poco artísticas, pero la parte del uso del plafón y la iluminación natural, el uso de los materiales como están, un poco cómo se fue transformando en los recubrimientos, la iluminación, y en una ciudad con la cultura, con la diferencia, la diversidad que hay en Guadalajara, llegar a montar un proyecto con un diseño tenía que ser muy sobrio, tenía que ser no competir. Recibimos un montón de disparos de información en la carretera, en los anuncios, en la televisión, en todo esto. Tenía que ser un espacio diferente, que no compitiese y que no saturara más a la gente. La inserción urbana en algunos puntos tiene amplitud de las estaciones, en otros no tanta, pero está optimizada lo más posible a que sea con la previsión de demanda que va a tener la estación. Que la parte inferior de las estaciones tuviese la menos invasión en la parte de cómo funciona actualmente la ciudad, cómo se fue transformando, cómo se planteó la llegada en algunas plazas, el viaducto. Es complicado hacer la parte urbanística de un viaducto que no es nada estética. Entonces, es cómo hacer esa integración en la ciudad, cómo hacer nosotros le llamábamos zapatos a los accesos, cómo hacer estas pasarelas que sean iluminadas, que no generen inseguridad en quien vaya a usar ese transporte, porque es algo muy transparente. Entonces, eso disminuye la delincuencia que pueda haber en estas instalaciones y que de noche sea un espacio iluminado y que hablamos de la seguridad.
Las estaciones subterráneas también tienen ese mismo concepto. Es un cajón vacío con pocos elementos que se trató de quitar la losa, por un lado por ahorro de construcción, pero también para que se pudiese hacer una visualización desde el acceso hasta el andén. En la poética, si estaba llegando el tren y veías todo el tema de la estación, que es un centro de encuentro de las personas, etcétera, y la seguridad, porque aunque no todo el mundo te esté viendo, pues seguramente si alguien iba a saltar, si alguien iba a hacer algún tema, es menos probable que lo haga con un espacio tan abierto. El acceso a la estación, unos accesos lo más discretos posible y bonitos. El nivel calle, el nivel vestíbulo, dependiendo de la profundidad a la que se tiene que llegar, como en el caso de estación normal, que se tiene que llegar, es mucho más profunda. Los acabados que tienen las estaciones, el proceso de construcción. En el caso de normal, tiene un CETRAM, cómo este CETRAM se relaciona con la estación, cómo se hacen tipos de acceso, los que mencionábamos, accesos que tienen que ser un poco más amplios por la demanda o por el movimiento que van a tener, accesos mucho más discretos para el caso de lugares céntricos, que fue donde las estaciones se hicieron subterráneas, porque hablamos de que una estación la parte de enterrar el metro o el tren ligero es casi el triple de costo más que en viaducto. Los talleres y cocheras, que son espacios que se requiere para el mantenimiento, la iluminación natural, ventilación, el resguardo de toda la parte y hacerlos también un diseño que no sea nada más una nave industrial ahí. Si se fijan en todo esto, en la mañana vieron algunos temas de materiales, aquí están aplicados, las fachadas son ventiladas de NBK, también las cajas negras son de un fibrocemento para resistir y que no se vaya decolorando el negro y los colores que estén permanentes. La iluminación natural, un equipo de arquitectura local de Guadalajara, de Ciudad de México y de España. Créditos a todos ellos. Y bueno, gracias.